Hola, yo soy Julia Maya. A nuestro equipo y a mí nos tocó hablar sobre el reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de construcción por obra o tiempo determinado. Y yo les voy a hablar sobre el capítulo 1, les voy a contar un poco de qué se trata esto y sobre las generalidades de este capítulo. El artículo 1 nos habla que este reglamento consiste en normas y obligaciones y derechos que tienen por parte del Seguro Social las personas físicas o morales que se dediquen en forma permanente o esporádica a las actividades de construcción y que contraten trabajadores por obra o tiempo determinado, así como los trabajadores contratados en forma antes mencionadas que presenten un servicio en tal actividad. Entonces nos dice que básicamente que este reglamento está para esas personas que se dedican a la construcción o que contraten a personas para estas obras de construcción y que básicamente se rigen por este reglamento. Y aquí nos dice que para los efectos del presente reglamento serán aplicables las definiciones establecidas en el artículo 5A de la Ley del Seguro Social, así como las siguientes. Aquí nos da la definición de qué vendría siendo patrón y obra de construcción para los efectos de este reglamento, vaya. Pues patrón es aquel que se dedica a la actividad de la construcción, las personas físicas o morales que encuadren dentro de los supuestos previstos en las fracciones 2 y 3 del artículo 5 de este reglamento. Y la fracción 2 nos habla que se puede definir como obra de construcción y que nos dice que cualquier trabajo que tenga por objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler o modificar inmuebles. El artículo 2 de este reglamento nos habla del aseguramiento de los trabajadores contratados por los patrones por obra o tiempo determinado para la ejecución de obras de construcción en general. Comprende los seguros previstos en el artículo 2 de esta ley. El artículo 3 nos habla de los trabajadores contratados por tiempo indeterminado. Se consideran como permanentes aun cuando realicen su trabajo en distintas obras de construcción con el mismo patrón, y su aseguramiento se regula por las disposiciones relativas de la ley y sus reglamentos aplicables. Aquí nos dice que aseguramiento de los trabajadores, contratados por el tiempo determinado, se van a hacer también con las mismas disposiciones de los aseguramientos que regulan la ley del Seguro Social. Las disposiciones de este reglamento, para efecto de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 15 de la ley, no son aplicables en los casos de construcción, ampliación o reparación de inmuebles por aquellos trabajos realizados por su propietario en forma personal o con ayuda de familiares, o bien cuando se lleva a cabo por cooperación comunitaria sin retribución alguna, debiéndose comprobar estos hechos a satisfacción del instituto conforme a cualquier medio de prueba reconocido por la ley. Aquí nos habla que no serán aplicables en caso de construcción las siguientes cuestiones como una ampliación, reparación de inmuebles. Eso no se tomarán como obra o tiempo indefinitivo de construcción, que se ayuda a familiares o bien que se lleven a cabo por cooperación comunitaria. Esto no se va a tomar en caso de este reglamento ni esas disposiciones generales, como aquí lo dice el artículo 4 del reglamento. El artículo 5 nos habla de los patrones obligados a cumplir con las disposiciones de la ley y sus reglamentos. Los propietarios de las obras de construcción que directamente o a través de intermediarios contraten a los trabajadores que intervengan en dichas obras, salvo lo dispuesto del artículo 4 de ese reglamento. Las fracciones, y ya le mencioné en la anterior en la pasada diapositiva. En la fracción nos habla de las personas que en términos mencionados en la fracción anterior sean contratadas para llevar a cabo obras de construcción a precio alzado o baja de sistema de precios unitarios con trabajadores a su servicio. En la fracción 3 nos habla de las personas físicas o morales establecidas que cuenten con elementos propios y que celebren contratos con las personas señaladas en la fracción inmediata anterior para la ejecución de las partes o partes de la obra contratada por estas. Este es el último artículo, ya que el 7 fue derogado hace ya unos años. Nos habla aquí que los patrones, el artículo 6 nos habla
que los patrones que se dediquen permanentemente o esporádicamente a la actividad de construcción y que contraten los trabajadores por obra de tiempo determinado deberán registrar en el instituto con tal carácter y su autoclasificarán, o sea, por el riesgo de trabajo, que ya hablamos la unidad pasada con la maestra y con los compañeros, para los efectos del seguro de riesgo de trabajo, como yo les he mencionado, en los términos del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de precios, recaudación y fiscalización. Gracias, esto sería por mi parte todo, que yo les vine hablando de lo que serían las disposiciones generales de este reglamento. El capítulo 2 de este reglamento habla sobre la inscripción de los trabajadores. Hay dos artículos, el artículo 8 y el artículo 9. En el artículo 8 nos menciona prácticamente que los patrones están obligados a llevar registros por obra de construcción, así como vienen siendo las nóminas o listas de raya, tarjetas de control de pagos, tarjetas individuales de percepciones, recibos o cualquier otro medio de control. En estos registros se tiene que anotar el nombre, denominación o razón social del patrón, número de registro ante el instituto y el RFC. También tiene que ir el nombre, el número de seguridad social, el RFC, la homoclave y la CURP de los trabajadores. También tiene que ir el lapso de cómo se van a pagar los salarios, ya sea diaria, semanal, quincenal, mensual o alguna otra. El salario real base de cotización, el número de días, unidades de tiempo laborados, el importe del salario devengado de cada trabajador y las cuotas del seguro social retenidas. También el importe total de los salarios devengados, así como de las deducciones y retenciones efectuadas. Y por último, tiene que llevar la firma o huella digital de los trabajadores. Estos registros se deben conservar durante los 5 años siguientes a la fecha. En el artículo 9 nos menciona que los patrones deben presentar al instituto avisos de inscripción, bajo, modificación del salario de los trabajadores que se contraten en la obra o por tiempo determinado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la acción que ocurre. Esto pues debe ser mediante los formatos autorizados por el Diario Oficial de la Federación o por los medios electrónicos que ofrece el instituto. También nos menciona que los patrones están obligados en los primeros 5 días posteriores al inicio de la obra a llevar una relación mensual de los trabajadores que estén en las mismas. En esta relación debe ir la denominación o razón social del patrón, el registro patronal, el registro de obra, así como el nombre completo de los trabajadores, de cada uno de los trabajadores, el número de seguridad social y los días trabajados por el mes o bimestre en el que se reporta. Lo siguiente es el tercer capítulo de este reglamento, el cual habla sobre el registro de la obra y los avisos que se deben de presentar ante el instituto. El artículo 12 menciona la obligación que tiene del patrón para registrar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que inicia el trabajo de construcción, el tipo de obra a realizar, la ubicación de la misma, los trabajos que se deban efectuar o en su caso las fases de construcción que se tienen planeadas. Se debe de entregar la documentación sobre el presupuesto de la obra, análisis de precios unitarios, expresión de insumos, estimaciones de mano de obra, entre otros documentos de suma importancia, a través de formatos que el instituto para ello tenga autorizados. Si se habla sobre la construcción de viviendas unifamiliares o ampliaciones y remodelaciones de cualquier tipo de obra, siempre y cuando cumplan con la condición de que sean menores, o sea, a pequeña escala, solo se deberán de entregar lo que es la licencia o el permiso para realizar la construcción, los planos arquitectónicos y si es que estos llegan a proceder, el presupuesto que se tiene para realizarlos. También el patrón tiene la obligación de informar al instituto de las incidencias que ocurran en la construcción, como por ejemplo su cancelación, su suspensión o en su caso su reanudación. Y ya que sea terminada la obra, se debe de presentar también ante el IMSS el aviso de terminación con un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que ésta
obra haya concluido. El artículo 12A nos habla sobre la posibilidad que tiene el instituto para verificar o resolver sobre el cumplimiento de las obligaciones del patrón que le establece la ley y el reglamento sobre la obra que haya realizado. Para esto el instituto va a contar con un plazo máximo de 90 días hábiles para poder llevar a cabo lo que es la revisión del cumplimiento de las obligaciones del patrón sobre la obra, y estos días van a ser contados a partir del día siguiente en que se presente el aviso de terminación que mencionaba el artículo anterior. También el instituto puede solicitar datos, informes o documentos que vea necesarios para poder llevar a cabo la revisión, y estos deben de ser presentados en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación del requerimiento. Además, hay que tomar en cuenta que dentro del plazo de los 90 días que mencioné al inicio, no se van a computar lo que son los días que transcurren entre la fecha de notificación del requerimiento para la obtención de datos, informes o documentos necesarios hasta el momento en que estos sean presentados en su totalidad. Además, si dentro de la revisión que realiza el instituto resultan diferencias a cargo del patrón, se le deberán de notificar para que éste pueda aclararlas con los documentos necesarios, o si no, para que presente el pago de esta diferencia en un plazo máximo de 15 días hábiles. Y una vez que estas diferencias sean aclaradas o en su caso pagadas, el instituto deberá de emitir un oficio de conclusión del trámite que realizó. Por último, no hay que olvidar que si llega a transcurrir el plazo de los 90 días y el instituto no ejerció sus facultades de comprobación, se va a presumir que el patrón cumplió con todo lo que le solicita la ley y el reglamento, a no ser que exista alguna denuncia de algún trabajador alegando sobre la falsedad de algún documento o informe presentado por el patrón. Hola, mi nombre es Ivana Flores y voy a continuar hablando sobre el reglamento del Seguro Social Obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo. Seguiremos con el artículo 12b, que este artículo sigue hablando de los efectos del artículo anterior, y habla de que la institución solo podrá utilizar indistintivamente cualquiera de los siguientes procedimientos, que uno es tomar como base los datos e informes con que cuenta el patrón. Dos, es apoyarse en los hechos que conduzca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad fiscal. Y tres, es basarse en la documentación e información que proporcione responsables solidarios terceros relacionados con el patrón a solicitud del propio instituto, así como otras autoridades, en base al intercambio de información de los convenios de la colaboración celebrados por el Instituto de Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, etc. El artículo 13 fue derogado en 1998 y se continúa con el artículo 14, que habla de que si el padrón podrá realizar varias obras de construcción, deberá presentar por cada una de ellas la información requerida en el reglamento. También habla de que si se realiza una obra por su naturaleza que se ejecute en varios municipios, dentro del área de la influencia de la delegación del instituto, solo se presentará el aviso en donde se inició, sin ser necesario hacerla por cada uno de los municipios en donde ésta se continúe, la obra de construcción. Cuando la obra se ejecute en más de una delegación del instituto, deberá presentarse un aviso por cada obra de cada una de ellas. Y continuamos con el siguiente, que sería el 15, pero también fue derogado en el 2008. Y eso fue todo por mi parte. Gracias. Continuando con el reglamento de seguridad social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra y por tiempo determinado, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 4, que viene siendo la determinación y pago de las cuotas. Este capítulo abarca los artículos 16 y otros más que ahorita con la marcha les iré comentando. El artículo 16 nos dice que los patrones están obligados a determinar y a enterar el importe de las cuotas obrero-patronales de los trabajadores, esto mediante la presentación de una cédula de determinación de las cuotas según los términos del reglamento del pago de cuotas de seguridad social. Esto quiere decir que los patrones tienen que calcular y también enviárselos al INS para que pues puedan ser pagadas estas cuotas. Y pues aquí tenemos una imagen de un ejemplo sobre una cédula de determinación de cuotas.
En la parte de arriba pues viene, pues es muy importante que venga el periodo en el cual es aplicable estas cuotas, el registro patronal, nombre, razón social de la empresa, actividad, domicilio, código postal, área geográfica, delegación del IMSS, en la cual pertenece esta empresa, subdelegación también, la población y delegación del Estado y la prima de riesgo. Estos son datos necesarios para la estimación de la cuota y pues para saber de qué empresa pertenece. Y pues aquí viene siendo, en esta cédula viene el concentrado de las cuotas a pagar por parte del patrón de los trabajadores, es como el global. Y ahora vamos con el artículo 17 que también es parte de este título, que nos dice que las cédulas de liquidaciones emitidas por el instituto por concepto de cuotas sobre los patronales, capitales constitutivos, actualización, recargos, multas y los gastos realizados por la institución por inscripciones improcedentes y gastos efectuados por la atención a personas no derechohabientes deben ser cubiertos por los patrones dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel que surta efectos esta notificación. Para el pago de estos gastos en general, este artículo nos dice que tenemos hasta 15 días de pagar esto de acuerdo de acuerdo a esta fecha, arrancando desde que se nos notifique. Sabes que aquí se nos notifica por medio de las plataformas autorizadas del IMSS. Esta nos notifica sobre todo aquello que tenemos todas aquellas obligaciones que tenemos ante en estas plataformas como el SUA, el DAPSUA y todas estas cosas. Y pues aquí tenemos como un ejemplillo de lo que viene siendo la cédula de liquidación. Viene también la información de la empresa, en este caso número de crédito de la multa o de lo que corresponda, ¿no?, a esta cédula. Y pues aquí viene concentrado, aquí ya viene más desglosado, perdón, lo que viene siendo el importe a pagar por cada trabajador de esta empresa. Ahora vamos con el artículo 18. Dice que cuando los patrones no cumplan con estas obligaciones a su cargo previstas en la ley de los reglamentos, de este reglamento, serán notificados por el instituto por estas plataformas que yo ya les he comentado o que ya le comenté. Esto para dentro de 5 días hábiles siguientes deben de ser cubiertas. Esto después de la notificación. Esas le proporcionan los elementos necesarios para la estimación del número de trabajadores, nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia y naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas. Esto no quiere decir que en caso de la omisión de estas obligaciones, el IMSS nos notifica que nosotros dentro de 5 días le enviemos lo que viene siendo estos elementos o estos cálculos que se debían haber hecho en primer lugar, cumplirlos a las fechas que se debieron cumplir para que podamos determinar estas cuotas. Si nosotros no hacemos esto, el IMSS va a calcularlos ellos mismos con la información que ellos tienen, que esto más adelante, leyendo más el artículo, nos va a decir, pero yo adelantándome, nosotros, bueno, aquí lo primero que yo ya leí, nos dice que tenemos hasta 5 días para 5 días después de la notificación de retardo de las cuotas, del pago de las cuotas, tenemos hasta 5 días para nosotros otorgar estos elementos, esta información al IMSS. Ok, transcurrido dicho plazo, el plazo de los 5 días, sin que el patrón haya entregado tales elementos, el instituto, en ejercicio de sus facultades, fijará en cantidad líquida los créditos cuyos pagos se hayan omitido, aplicando en su caso los datos con los que cuente, los que se dé acuerdo a sus experiencias, considere como probables, siguiendo a tal efecto el procedimiento que a continuación se detalla. Esto ya lo había comentado, que ya ha pasado el plazo de los 5 días que teníamos para nosotros entregar estos elementos. El IMSS, mediante sus recursos, van a determinar la cuantía que tenemos que nosotros pagar por estas cuotas que omitimos, que no pagamos. Y pues ahora vamos a detallar el procedimiento que va a aplicar el IMSS para determinar este número, esta cuantía líquida
de los créditos que nosotros debemos. Fracción 1 nos dice que se precisará el número de metros cuadrados de construcción, el tipo de obra que se trate y del periodo de realización de la misma. Fracción 2 se dice que se estimará el monto de mano de obra de la obra total utilizada para la construcción en el que se trate, multiplicando la superficie de metros cuadrados de construcción por el costo de mano de obra por metros cuadrados, que de acuerdo al tipo y periodo de construcción que establezca el instituto. En la fracción 3 nos dice que el monto de la mano de obra total se dividirá entre el número de los días comprendidos dentro del periodo de construcción, estableciéndose de esta manera el importe de mano de obra diaria. El número de periodos ya depende, pues, puede ser mensual y bimestral, ¿no? Y dependiendo del mes que toque, que hay días 30, 31 o hasta 28 o 29. Fracción 4, el importe de la mano de obra diaria se multiplicará por el número de los días que corresponda a cada uno de los meses transcurridos por el periodo no cubierto. O sea, no solo puede ser de un mes, puede ser más. Obteniendo el monto de los salarios de base de cotización mensual. Y fracción 5, a los salarios base de cotización mensuales respectivos se les aplicarán los porcentajes de las cuotas sobre los patronales establecidos en la ley, obteniéndose así los montos a cubrir por concepto de dichas cuotas. Estos montos pues están en la ley del IMSS. Estas los tenemos ya bien conocidas y obviamente ellos aplicarán estas cuotas en base a esta información o estos elementos no entregados. Por eso es muy importante entregar el pago de cuotas, en el tiempo correcto, y en caso de no hacerlo, cumplir con la entrega de elementos en este plazo de más que tenemos, que son de 5 días. Ahora vamos a hablar sobre el artículo 19, que es así, nos dice que si ya transcurridos los plazos establecidos de los 5 días y sus reglamentos, el patrón no cubre las cuotas de obreros patronales, los capitales constitutivos, la actualización de recargos y multas y los gastos realizados por el instituto con inscripciones improcedentes y los que tengan derecho a exigir de las personas no derechohabientes, ni los impugna y garantía dentro del plazo respectivo serán cobrados a través del procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 291 de esta ley. Y pues esto viene siendo todo. Hablando sobre esta fracción, creo que nos queda claro que es muy importante la eliminación tanto correcta como en forma de estas cuotas a pagar, porque pues el IMSS básicamente ellos ya tienen la información y obviamente están en espera a que nosotros lo detallemos, además de que el IMSS toma en cuenta básicamente los días hábiles y pues en la vida real no es así. En la vida real hay incidencias de que falta de los trabajadores y esos, como nosotros sabemos, esos días no se pagan y pues al IMSS pues con sus recursos determinar todas estas cuotas, evidentemente el pago de cuotas se le varía más, así que sí es muy importante calcularlos y entregarlos en forma. Y pues por esta parte sería todo. Vamos a continuar con las demás fracciones y esto es todo por mi parte. Capítulo 5. Este capítulo nos habla acerca de la vigencia de los derechos, el cual nos dice que el instituto, desde el primer día que se encuentre elaborando el trabajador, deberá de otorgar a los trabajadores y a sus beneficiarios pues sus respectivas prestaciones en dinero y en especie. Asimismo, para sus prestaciones médicas será pues para sus trabajadores y sus respectivos beneficiarios, pero para ello el instituto los adscribirá a la unidad de medicina familiar que será correspondiente al domicilio de la obra o en su caso el propio trabajador lo elige, pero para ello deberán de presentar ante dicha unidad su copia de aviso de la inscripción. Capítulo 6. Este capítulo nos habla acerca de las prestaciones en dinero, en el cual nos dice que para el caso en que los servicios prestados por un trabajador
no se hubieran reportado al instituto por su propio patrón, pero que éste se pueda comprobar por cualquier medio que efectivamente esta persona ha estado laborando, el instituto deberá de recordar el periodo de trabajo que es correspondiente y por lo tanto pues deberá de otorgar al trabajador y a sus beneficiarios pues las prestaciones correspondientes. En este supuesto, si este periodo que nos están recordando corresponde al lapso de ejecución de una obra, pues por lo que se le hubiera cobrado al patrón por las cuotas obreras patronales mediante el procedimiento de estimación, que este se encuentra en el artículo 18, el instituto no podrá requerirle del pago adicional, pero si es en el caso contrario, entonces el instituto procederá al cobro de las cuotas obreros patronales que hayan sido omitidas y en su caso al financiamiento de los capitales constitutivos que legalmente puedan proceder. Capítulo 7. Este capítulo nos habla acerca del incumplimiento de las obligaciones. Cuando hay incumplimiento por parte de los patrones acerca de sus obligaciones, pues este será sancionado en los términos de la ley y del presente reglamento. Esto sin perjuicio de que el instituto exija el pago de las cuotas obrero-patronales que hayan sido omitidas, así como sus recargos correspondientes, sus capitales constitutivos y de las penas que impugnan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad de carácter penal. Y esta es la bibliografía que nosotros utilizamos. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.